Muy buenos días, hermanos, Dios les bendiga, espero que estén perfectamente bien. Para mí es un gusto poder volver después de mucho tiempo aquí a- al canal de Casa de Dios, aquí online. Entonces, esta mañana les mando un gran saludo, un gran abrazo a todos ustedes. Así que esta mañana quiero decirles muchas cosas, sobre todo estoy ansioso por predicarles este mensaje, pero antes de eso quisiera leerles este versículo acerca de lo que nosotros pasamos a vivir y a hacer cuando confiamos plenamente en el Señor. Dice Jeremías capítulo 17 versículos 7 al 8: Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. Echar raíces es un proceso largo, es un proceso que requiere mucho cuidado de parte de un sembrador. Y te doy una noticia, una buena noticia realmente. Dios es quien te ha plantado. Así como Dios plantó al hombre en el huerto del Edén para que él pudiera labrarlo y pudiera disfrutar de todo lo que tenía a su alrededor, Dios te ha plantado a ti. Y no te ha plantado en cualquier lugar, sino que Él te ha plantado en su camino, en su presencia, para que tú puedas echar raíces en su palabra, en su presencia, y tú puedas crecer como un árbol fuerte, frondoso, lleno de ramas y frutos, para que tú puedas dar una sombra que pueda dar seguridad a tu familia y a los que te rodean. Tanto una sombra de fe, tanto frutos de fe como frutos de bendición. Porque eso es lo que le pasa a los árboles que están sembrados junto a la corriente. Dios es esa corriente de vida, es ese río inagotable. Y cuando nosotros estamos plantados al lado de Él, lo que pasa es lo que dice la Biblia, que entonces nosotros empezamos a dejar de prestarle atención cuando viene el calor. Nuestras hojas nunca dejan de estar verdes, y en el año de sequía no nos fatigamos ni dejamos de dar fruto. Aunque el mundo empiece a pasar sequía y fuertes cambios, toda persona, todo creyente que está firme en Dios y confía plenamente en el Señor, jamás dejará de dar fruto, jamás dejará de dar buenos y grandes frutos. Así que yo quiero esta mañana que tú sigas confiando en el Señor plenamente, que no te preocupes en lo que pueda pasar más adelante, pues Él va a cuidar de ti. Estás plantado en el lugar correcto. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile conmigo: Padre, gracias por tu bendición, gracias por estar siempre conmigo. Te pido que me ayudes a siempre ser un árbol que esté plantado en tu presencia y en tu palabra, y que siempre yo pueda tener esos frutos, que aunque venga la sequía yo no me angustie, no me preocupe, sino que los frutos siempre estén ahí, frutos de fe, frutos de bendición para mi familia y para mí por muchos días. En el nombre de Jesús, amén y amén. Así que teniendo en cuenta en esto, ahora vamos a meditar y vamos a entrar al momento de la palabra. Y el mensaje que yo te traje esta mañana es un mensaje que ha tocado mucho mi corazón, que lo ha inquietado y que sobre todo me ha retado a vivir esta vida y esta búsqueda tan extraordinaria. El mensaje que yo te traje el día de hoy se llama El hombre que cautivó a Dios. Cautivar significa ejercer una atracción irresistible en alguien por sus cualidades extraordinarias. Y lo que cautiva a Dios en este caso es nuestro corazón. Pero no cualquier corazón, porque nuestro corazón, tú y yo entendemos mejor que nadie que nuestro corazón es perverso, es engañoso, como dice la palabra. Y por eso Dios insiste en que sobre toda cosa guardada, sobre todas las cosas que para ti sean importantes, lo más importante y lo que tú tienes que guardar por encima de todo eso es tu corazón. Tienes que protegerlo, cuídalo de que no se ensucie, de que no se envenene de odio, de tristeza, de búsqueda sin sentido y de llenarlo de cosas vacías. Ahora Dios también dice en su palabra: dame, hijo mío, tu corazón, y no se aparte tu vista de mis caminos.
Dios pide nuestro corazón. No solamente pide que lo guardemos y que lo cuidemos, Él pide que se lo entreguemos, y que cuando nosotros le entregamos nuestro corazón a Él, nuestros ojos pueden tener el camino de la mejor manera. Lo podemos ver, todo es tan visible y tan claro cuando nuestro corazón está en manos de Dios, porque de esa manera podemos saber qué debemos hacer, qué paso sigue, qué es lo que nos espera el futuro. Ahora, tu corazón puede trazar tu destino de una manera increíble en manos de Dios, pero es importante para Él que cuando tú se lo entregues, este corazón comience a formarse, no conforme a lo que nosotros queremos, sino conforme al corazón de Dios. Y cuando eso pasa, cosas extraordinarias empezamos a hacer para Dios. Y hubo un hombre que lo logró. No solo logró formar su corazón, sino que logró cautivar el corazón de Dios. Lo cautivó, lo atrajo de una manera tan extraordinaria, de una manera que no se ha vuelto a repetir en la historia de la humanidad. Salmo 132, versículo 1 al 5. Este hombre que te digo que cautivó el corazón de Dios, le hizo una promesa. Y dice este pasaje que le hizo una promesa solemne al Señor y le juró al poderoso de Israel: no iré a mi hogar ni permitiré descansar. No dejaré que mis ojos duerman ni cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. Este hombre, quien quería construirle una morada y un hogar a Dios, era David. Era el rey, el salmista David. David era un hombre extraordinario, que en palabras de Dios mismo era un hombre conforme al corazón de Él. El libro de Hechos capítulo 13 versículo 22 da testimonio de eso. Dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Quiero que prestes atención a esto. He hallado a David conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Esa expresión que Dios utiliza, yo me he dado cuenta que esa expresión de he hallado no significa que lo estuvo buscando, no significa que Dios salió a buscar un hombre conforme a su corazón. Cuando tú empiezas a ver la vida de David, te das cuenta que Dios no lo halló, sino que realmente Dios se encontró con la maravillosa sorpresa de que este hombre era conforme a su corazón. Obviamente pasaron un proceso, pasaron muchas cosas juntos, y llegó un momento en el que este hombre cautivó tanto la atención del Señor que dijo: he hallado a David. Ahora me doy cuenta que este hombre conoce tanto mi corazón, que este hombre verdaderamente es conforme a mi corazón, porque Él hará todo lo que yo quiero. Entonces, ¿cómo se dio todo esto? Porque después de leerlo, créeme que querrás tener un corazón conforme al de Dios. Y créeme, mi búsqueda también es esta. Yo quiero que esta sea mi búsqueda, y quiero que también sea tu búsqueda, el poder ser conforme al corazón de Dios. Porque te decía al principio, el anhelo del Señor es que tú le entregues tu corazón, y que con ese corazón conforme al de Él, tú puedas abrirte paso a la aventura más extraordinaria de lo que Dios tiene preparado para ti. Algo que lo llevó a David a ser conforme al corazón es que había una similitud entre él y lo que Dios sentía. Él tenía la misma pasión que el Señor. Mira, todo esto ocurrió y todo comenzó en la ciudad más pequeña de Judá, que se llamaba Belén. Y a medida que David empezó a crecer, fue siendo educado, instruido, como todos los niños
en las tribus acerca de la grandeza de Dios, acerca de las obras de Dios, él empezó a conocerlo y empezó a desarrollar una relación tan firme y tan cercana con Dios, una relación que iba a ser tan importante para llegar al primer paso que lo conduciría a ser el próximo gran rey de Israel. Ahora, algo que él tenía es que era un pastor de ovejas, pero no solamente él creía y sabía, como todos ya sabían y contaban entre el pueblo, que Dios no solamente estaba con su ejército peleando, Dios no solamente estaba con sus soldados peleando sus batallas y dándoles la victoria. David sabía que Dios también estaba con él y que Dios peleaba por sus ovejas. Dios también cuidaba su rebaño. Incluso llegó a saberlo mejor que los soldados cuando ellos estuvieron frente a Goliat, porque apenas vieron a este monstruo, ellos tuvieron temor, se les olvidó de que Dios estaba con ellos. Pero David, cada vez que él veía el peligro en ese rebaño, en ese campo, él sabía que Dios estaba ahí. De alguna manera, David pudo entender que Dios no solamente estaba en un campo de batalla, sino que Dios estaba presente en cada aspecto de su vida. Y quiero preguntarte, ¿cuándo fue la última vez que tú viste a Dios en cada ámbito de lo que tú haces, en cada parte de tu vida? Porque lo que Dios le agrada y cautiva su corazón es que tú entiendas y tú seas consciente de que Él está presente en tu vida. No solo en los momentos cuando tienes que luchar espiritualmente y tengo que interceder por mi familia, no, sino en todo lo que tú haces. Cuando tú eres consciente de que aun cuando estás trabajando, aun cuando estás en la escuela, aun cuando estás en tu familia, cuando tienes que tomar decisiones importantes, aunque no involucren la iglesia y su obra. David era un pastor de ovejas. ¿Qué tenía que ver eso con la guerra? Absolutamente nada. Pero como él tenía esta cercanía con Dios, él no dudaba en librar batallas a favor de sus ovejas, y Dios le daba la victoria siempre, porque tenían la misma pasión. Dios sabía que David contaba con él, y tú tienes que saber que tú cuentas con Dios en todo momento, en todo lugar, a cada segundo. No solamente para cosas de la iglesia. Dios quiere estar contigo en cada aspecto de tu vida, siempre presente, porque eso es lo que a Él le agrada. Era de lo más lindo y de lo más extraordinario que David tenía con Dios. Pero este joven ya tenía una fijación y un amor por lo que Dios amaba, y era precisamente este rebaño. La Biblia, por ejemplo, dice en Jeremías 3:15 y en Jeremías 23 versículo 4, dice Jeremías 3: entonces os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Y Jeremías 23 versículo 4 dice: yo pondré sobre ellas pastores que las apacentarán, y nunca más tendrán temor, ni se aterrarán, ni faltará ninguna, declara el Señor. Puedes ver la similitud entre lo que movía el corazón de Dios y lo que movía el corazón de David. Dios siempre estaba a favor de su rebaño y veía a su pueblo como un rebaño, y David también estaba a favor y por amor de sus ovejas. David era la clase de joven que dejaba las 99 para ir a buscar una y arrebatarla de la boca de los leones y de cualquier animal, de osos o cualquier peligro que se avecinara contra las ovejas. No le tenía miedo a nada, peleaba, pero lo hacía porque sabía que Dios estaba con él. Y de esa manera las ovejas nunca temían. De esa manera las ovejas siempre lo seguían y lo escuchaban, porque tenían a un pastor que estaba forjando el corazón de Dios en él. Tú tienes un rebaño, tu familia es un rebaño. Si tú tienes un grupo, ese es tu rebaño. Tus amigos son un rebaño, y tú tienes que protegerlos con el sentir que Dios tiene hacia ellos, porque lo que Dios quiere
es que no descuides a los tuyos, porque eso demuestra que Dios puede traer a tu cuidado a otros que vagan sin cuidado del buen pastor. Eso habla de lo mucho que Dios quiere usarte. Muchos de nosotros también queremos y tenemos ese anhelo de ser usados, pero si tú puedes cuidar a tu rebaño, Dios va a traer todavía más a tu cuidado. Ahora, otra cosa que que David tenía, era que amaba a Israel, amaba al pueblo de Dios. Dice primera de Samuel capítulo 17 versículo 45 al 47: en aquella batalla contra los filisteos, David se para frente a este gigante que se levanta contra el pueblo de Dios y los humilla, se burla de Dios, pero este chico está tan airado con eso y tan apasionado con Dios y ama tanto a Israel que lo empieza a defender. Y entonces se para, dice David, delante del filisteo y le dijo: tú vienes a mí con espada, con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy mismo en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y a toda la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Como te decía, este filisteo salió e insultó a Dios y al pueblo, pero nadie se encendió tanto como David para callarlo y devolverle la honra a Israel. Dios siempre estaba con su pueblo y David también lo estaba. Ahora Dios solamente necesitaba uno que les demostrara y les recordara que Él es su Dios, que Dios pelea por ellos, que les recordara que no son cualquier cosa, que no tienen que temer y tampoco tienen que avergonzarse. Dios amaba a Israel y David también amaba a Israel. Y dice la palabra en 1 Samuel capítulo 18 versículo 14 al 16: y David se conducía prudentemente en todos sus asuntos, y Jehová estaba con él. Y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, tenía temor de él. Mas todo Israel y Judá amaba a David, porque él salía y entraba delante de ellos. Tú y yo debemos amar al pueblo de Dios. Debemos amar su obra, debemos amar y velar por su pueblo. No solamente a los nuestros, no solamente a nuestra familia, a nuestros amigos, a los que nos conviene. Dios ama a todo su pueblo y espera que tú también lo ames de la misma manera, que tú puedas orar por ellos, que tú puedas ser usado para amar a todos sin condición, de servir sin condición y sin reservas, y que tu corazón siempre incluya a uno más, porque dice la Biblia que David iba delante de ellos, iba siempre presente delante del pueblo, a tal grado que todo Israel y todo Judá empezó a amar a David, porque eran correspondidos, porque David siempre los defendió. Y ese amor que ellos sentían hacia David era el reflejo de un Dios que estaba completamente complacido con el nuevo ungido, con David, con el futuro rey. No te avergüences jamás de tu fe, no te avergüences jamás de tu Dios. Defiéndelo, defiende a tu pueblo, defiende a la iglesia, en la escuela, en el trabajo, donde te toque, porque Dios ahí estará contigo. Dice la Biblia en 2 de Samuel que tanto era el amor por Israel, en 2 de Samuel capítulo 1 versículo 19 en adelante, dice: tanto era el amor por Israel que respetó hasta el final a los que fueron ungidos y los héroes de Israel. Dice: oh Israel, tu orgullo y tu alegría yacen muertos en las colinas, refiriéndose a la muerte de Saúl y de su mejor amigo Jonatán. Oh, cómo han caído los héroes poderosos. No lo anuncien en Gad ni los proclamen en las calles de Ascalón, o las hijas de los filisteos se alegrarán y los paganos se reirán con aires de triunfo. Cómo han caído los héroes poderosos en batalla. Jonatán yace muerto en las colinas. Y cómo lloro por ti, hermano mío. Oh, cuánto te amaba. Tu amor por mí fue profundo.
más profundo que el amor de las mujeres. Oh, cómo han caído los héroes poderosos, despojados de sus armas, yacen muertos. Y esta parte me parece interesante porque me recuerda mucho a cuando se escribe de los grandes héroes de la fe en Hebreos. Hombres con cientos de errores, y quizá el más conocido de ellos, Sansón. Al igual que Saúl, el Espíritu del Señor, dice la palabra, que se había apartado de Sansón y él jamás se dio cuenta. Pero en un acto de arrepentimiento y en un acto heroico al final de su vida, regresa su fuerza también y Dios le da una victoria tan tremenda sobre sus enemigos. Y él está ahí, quedó recordado. Algunos lo utilizan para dar ya sea enseñanzas de todo tipo, algunas negativas, pero es tremendo como Dios recuerda a Sansón y lo puso como un héroe de la fe en Hebreos. Y en esta ocasión David, sabiendo que este hombre muchas veces intentó matarlo, sabía que él era el ungido de Jehová y que a pesar de que su relación en algún momento se fracturó a causa de esto y de que el Espíritu del Señor la abandonó, David decidió recordarlo tal y como Dios recordó a estos hombres. Aunque el final de Saúl fue trágico, David se aseguró de no dañar nunca al ungido. Y aún después de su muerte no quiso que nadie se alegrara de eso. Al contrario, él lloró y se lamentó por esto. Porque Dios jamás se alegra de tus derrotas. Dios jamás quiere verte de esa manera. Dios, a pesar de que su espíritu muchas veces se aparta de nosotros, a pesar de nuestros errores y pecados, Él nunca se regocija en nuestra caída. Y esto es algo que David entendía y lo sabía, que a pesar de sus caídas o de las posibles caídas que seguramente David iba a tener, Dios jamás se apartaría de él. Y esto es otra cosa que llevó el corazón de David a ser conforme al de Jehová. No solamente el hecho de apasionarse por su rebaño, de empezar a pensar como él, de que también amaba y entendía cómo Dios nos ve. David amaba al Espíritu de Dios, lo amaba como nadie y como ningún otro. Cuando él tuvo su momento de pecado y ese momento tan terrible donde su visión se nubló y ya no pudo parar y continuó y continuó y continuó, cuando llega el momento de la corrección, él eleva una oración a Dios y queda guardada y plasmada en el Salmo 51, versículo 10 al 12, y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu fiel dentro de mí. No me expulses de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restaura en mí la alegría de tu salvación y haz que esté dispuesto a obedecerte. El mismo Espíritu que ungió a Jesús, el mismo que dijo: apártenme a Pablo y a Bernabé para ser usados, el mismo que ungió a David, ahora estaba al borde de abandonar su vida. Pero David mostró en ese momento lo que valía más, lo que verdaderamente importaba. En ningún momento David clama por el reino, por su trono, por su descendencia. Lo que él pide es la permanencia del Espíritu Santo sobre su vida, y Dios se lo concedió. En 2 de Samuel capítulo 12 versículo 13, después de que el profeta Natán confronta a David, él se arrepiente y dice la Biblia: entonces David confesó a Natán y le dijo: he pecado contra el Señor. Y Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Porque Dios extendió su misericordia y su gracia hacia David cuando él elige la permanencia del Espíritu Santo en su vida. Un hombre conforme al corazón de Dios sabe que sin el Espíritu Santo todo está perdido, nada tiene valor, ni siquiera el reino, ni siquiera su calidad, su lugar como rey de poder, donde sea que se encuentre, nada vale más
que el Espíritu Santo en su vida. David lo demostró y Dios se lo concede. Permite que su espíritu se quede y lo enseñe una vez más a ser obediente, a obedecerle, y Dios se lo concede. Pero no todo quedó ahí. Tristemente, Dios tuvo que ser justo en esta ocasión, y esto es lo que lleva a David a ser conforme al corazón de Jehová. Que David conoció incluso el lado más duro de Dios. Yo no sé si tú has conocido ese lado, porque hay miles y miles de canciones que hablan acerca del amor de Dios y acerca de la gracia de Dios. Últimamente todos somos expertos en hablar del amor de Dios, de lo que Él quiere hacer contigo, de cómo Él quiere levantarte y sacarte del pecado y todo, pero pocas veces hemos estado dispuestos a conocer el lado duro de Dios, el lado de justicia. Y mira, David fue un hombre, y al ser un hombre como tú y como yo, cometió tantas faltas, cometió tantos pecados, pero lo que lo separó del resto es que cuando él debía ser corregido, David siempre elegía caer en manos de Dios, porque en palabras de él decía: prefiero caer en tus manos, porque no sé si mis enemigos tendrán piedad de mí, solo sé que tú tendrás misericordia de mí. Lo que hacía más y más a David conforme a su corazón es que él estaba dispuesto a recibir el castigo y la justicia de Dios con tal de seguir teniendo su presencia. Y fue la única vez en la que un hombre quizás fue consciente de lo que venía para su vida y aún así estuvo dispuesto a recibirlo. Era un hombre que siempre estaba acostumbrado a recibir de Dios victorias, bendición, favor en medio de todo el pueblo. Pero por primera vez Dios le está diciendo que viene un juicio sobre su vida y que no tiene otra forma de evitarlo más que esto acontezca en su vida. Y este hombre recibe de parte de Dios ese castigo, y él dice: yo prefiero caer en tus manos porque sé que tendrás misericordia de mí. Y por la misma razón Dios siempre le mostró quién era: un Dios justo que nunca pasa por alto la maldad, pero que también tiene misericordia. Muchas veces, como te decía, evitamos el castigo o dejamos a Dios cuando Él permite que seamos corregidos para volver el camino. Pero yo entendí que para conocer a Dios hay que conocer hasta su lado de justicia. Hay que estar dispuestos a conocer ese lado cuando Él nos corrige, porque Dios a todo el que ama, Él lo corrige, porque eso demuestra que seguimos siendo sus hijos. Y hasta ese momento David era el único dispuesto a conocer ese lado de Dios. Y su prueba más grande fue cuando Dios profetiza la muerte de su hijo recién nacido como un acto de justicia de Dios a causa de la maldad y el pecado que tuvo con Betsabé. Fue la primera vez que David intercede para que este niño viva, porque David realmente amaba a Dios, pero amaba a su hijo, buscando hallar misericordia sin perder lo que amaba. Dice la Biblia: después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, estuvo toda la noche tirado en el suelo ayunando. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió, y los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba, dice, razones cuando el niño estaba enfermo. Se decían: ¿qué locura hará cuando le digamos que el niño murió? Cuando David vio que susurraban entre sí, se dio cuenta de lo que había pasado. ¿Murió el niño?, preguntó. Sí, le contestaron, el niño ha muerto. Pero de inmediato David se levantó del suelo
Se lavó, se puso lociones y se cambió de ropa. Luego fue al tabernáculo a adorar al Señor y después volvió al palacio donde le sirvieron comida y comió. Sus consejeros estaban asombrados. No lo entendemos, le dijeron. Mientras el niño aún vivía, usted lloraba y se rehusaba a comer. Pero ahora que el niño ha muerto, usted terminó el duelo y de nuevo está comiendo. Ayuné y lloré, respondió David, mientras el niño vivía, porque me dije, tal vez el Señor sea compasivo conmigo y permita que el niño viva. Pero ¿qué motivo tengo para ayunar ahora que ha muerto? ¿Puedo traerlo de nuevo a la vida? Un día yo iré a él, pero él ya no puede regresar a mí. Luego David consoló a Betsabé, su esposa, y se acostó con ella. Entonces ella quedó embarazada y dio a luz un hijo, y David lo llamó Salomón. El Señor amó al niño y mandó decir por medio del profeta Natán que debería llamarlo Jedidías, que significa amado del Señor, como el Señor había ordenado. Dios lo había puesto como un rey. Y sabes, no se equivocó, porque fue un hombre que estuvo dispuesto a conocer este lado del Padre. Este lado del Padre que le quitó lo que más amaba, pero una vez que entendió que era inevitable y aceptó ese lado de Dios, ahora Dios le devolvió nuevamente lo que más amaba. Le devolvió un hijo, y esta vez este hijo fue amado por Dios. Dios fue tan bueno con David, aún después del castigo, aún después del juicio, y David continuó sabiendo eso. Ahora Dios ya lo había puesto como rey. Dios ya le había dado honra, le había dado favor, le había enseñado tantas cosas, y este hombre así había sido probado y había salido victorioso de cada prueba. Ahora era el momento de devolverle a Dios honra. Él pudo encontrar un deseo que estaba oculto en el corazón del Padre, y David, a causa de todo el bien que había recibido, quería hacer ese deseo realidad en la vida del pueblo. Y aquí es donde David quería hacer en el presente algo que Dios tenía planeado para el futuro, pero no solo de Israel, sino de toda la humanidad. Después de conocer el bien, después de conocer a Dios, David está tan cautivado. Y ahora parece que no solo Dios conoce el corazón de David, sino que David parece conocer también el corazón de Dios. Y dice: aconteció que cuando ya el rey habitaba en su casa, después que Jehová le había dado reposo de todos sus enemigos, dijo el rey al profeta Natán: mira ahora, yo habito en una casa de cedro, y el arca de Dios está entre cortinas, está en una tiendita allá afuera. Y no había terminado de hablar, y le dice, y es ahí donde él hace esta promesa, dice: no iré a mi hogar, ni me permitiré descansar, no dejaré que mis ojos duerman, y cerraré los párpados adormecidos hasta que encuentre un lugar donde construir una casa para el Señor, un santuario para el poderoso de Israel. En este contexto se da esta promesa. Pero antes de que David pudiera decir su promesa, Natán parecía saber hacia dónde iba todo esto. Me encanta porque Natán, dice la palabra, dijo al rey: anda y haz todo lo que está en tu corazón, porque Jehová está contigo. Cuando David menciona las palabras, la presencia de Dios está entre cortinas, Natán sospechó y dijo: algo trama este hombre, no sé qué sea, pero seguramente es algo grande. Y no necesitó decir más, le dijo: anda, haz todo lo que quieras hacer, porque Dios está contigo. Y aconteció aquella noche que vino palabra de Jehová a Natán diciendo, y con esto voy cerrando y quiero que prestes atención, dice: ve y di a mi siervo David, así ha dicho Jehová, tú me has de edificar casa para que yo more. Ciertamente no he habitado en casas desde el día en que saqué a los hijos de Israel de Egipto hasta el día de hoy.
sino que he andado en tiendas y en tabernáculo. Ahora pues dirás así a mi siervo David: así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo te tomé del redil, de detrás de las ovejas, para que fueses príncipe sobre mi pueblo, sobre Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y delante de ti he destruido a todos tus enemigos, y te he dado un nombre grande, como el nombre de los grandes que hay en la tierra. Desde el día en que puse jueces sobre mi pueblo Israel, y a ti te daré descanso de todos tus enemigos. Asimismo, Jehová te hace saber que Él te hará a ti casa, refiriéndose a una descendencia. Dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá y saldrá de tus entrañas, y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre, y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Y yo le seré a él padre, y él me será a mí hijo. Y ahora yo quiero que te detengas conmigo aquí, porque cuando David siente el deseo de construirle un hogar, una casa, un santuario a la presencia de Dios, él lo que estaba tratando de hacer era bajar un deseo, un propósito quizás para el futuro, no solamente de Israel, sino de toda la humanidad. Y lo que David quiere hacer, no es el tiempo todavía. Por algo Dios le dice: ¿acaso yo te he pedido a ti que me construyas una casa? Te lo he mencionado. ¿Cómo podrías saber esto? Porque él conocía el corazón de Dios. Pero él le dice: mira, tú no lo vas a hacer. Yo voy a levantar de tu linaje, de tus entrañas, uno que yo voy a firmar su reino, y él edificará casa a mi nombre. El rey que salga de ti, ese será el que va a edificar una casa a mi nombre. Y no necesariamente se refería a Salomón. Lo que Dios estaba hablando de ese linaje, de ese reinado que sería para siempre, se refería a su Hijo amado Jesús, que cuando Él llega, dice la palabra, que Jesús dijo estas palabras: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él y haremos morada con Él. Mira nomás lo que hizo el corazón de este hombre. Él estaba viendo la venida de este rey, de un rey que le construiría una morada al Señor, pero no una morada física, sino la morada que tú y yo somos hoy en día, la morada de nuestro Padre y de nuestro Salvador Jesús. ¿Cómo lo vio? ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo es que él tuvo este deseo? Porque él era conforme al corazón de Dios. No era el tiempo, ni era el momento, ni él era el indicado para formar esta morada, sino que el que haría morada en todos nosotros y en nuestros corazones sería Jesús. Pero como fue un hombre que lo supo desde ese tiempo, y fue un hombre que en su corazón conoció tanto los deseos y el plan de Dios para nosotros, Dios lo elige a él para formar de su linaje a Jesús. Y no solamente lo elige, sino que lo recompensa con la mayor bendición, y le dice: y será afirmada tu casa y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Y entró el rey David y se puso delante de Jehová y le dijo: Señor, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor, pues también has hablado a la casa de tu siervo en lo porvenir. Me has mostrado cuál es el futuro de mi descendencia. ¿Y qué más puedo añadir? ¿Qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo.
Todas estas grandezas las has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón las has hecho saber a tu siervo. ¿Quién soy yo para que te hayas fijado en mí y me hayas traído hasta el día de hoy? Lo que él era un hombre conforme al corazón de Dios. No era nadie, era un pastor de ovejas, era un joven menospreciado por su familia, por sus hermanos, por el ejército, por el rey, que no pensaban que él iba a hacer grandes cosas. Pero este hombre entendió los planes de Dios y por esa razón Dios formó en él todo lo que tenía que formar, a tal grado de que escogió su linaje para traer a aquel que haría una morada en nosotros para Dios. Yo quiero ser alguien conforme al corazón de Dios. Yo quiero saber que viene el futuro para mi vida y para mi descendencia. Yo quiero saber cómo estoy dentro de los propósitos de Dios, qué papel juego. Yo quiero saber qué ha de pasar. Yo quiero caminar de esa manera. Pero para eso tenemos que amarlo a Él, amar su Espíritu Santo, amar a su pueblo, apasionarnos por lo que a Él le apasiona y de esa manera cautivar el corazón de Dios como este hombre lo hizo. Yo no sé si tú quieres hacerlo, aunque Dios no lo esté buscando, quizás sea una oportunidad para sorprenderlo otra vez. Y que cuando un día tú estés orando y tú quieras llevar a cabo un deseo de Dios, no porque Él te lo diga, sino porque tú sientas que eso es lo que Él quiere hacer, Él te diga: yo nunca te platiqué acerca de esto, yo nunca te lo hice saber, pero es lindo y es hermoso que lo entiendas, porque eso me dice que tu corazón me conoce bien. Puedo ver y hallar que tú también eres conforme a mi corazón. Ahí donde estás, cierra tus ojos y dile conmigo: Padre, yo quiero ser conforme a tu corazón. Quiero que tú un día, uno de estos meses, uno de estos años que me quedan de carrera contigo, un día de estos tú descubras, te lleves la sorpresa cautivante y hermosa de que soy conforme a tu corazón. De ahora en adelante quiero llevarte a todas partes. Quiero hacerte saber que soy consciente que estás conmigo, ya no solamente en algunos aspectos, sino en todo lo que es mi vida. Quiero mostrarte que me apasiona lo que a ti te apasiona, que amo a tu pueblo, que amo a tu rebaño, que estoy dispuesto a seguir siendo corregido y amado por ti, que quiero conocer todo de ti. No solamente ese lado de amor, ese lado de bondad y fidelidad, sino que cuando yo me equivoque, mi corazón pueda estar dispuesto a decirte: yo quiero caer en tus manos, porque sin importar el castigo que yo reciba, sé que en medio de eso yo encontraré tu gracia y tu misericordia. Estoy dispuesto a conocerte como este hombre te conoció, y quiero que de mis entrañas, de mi linaje, tú hagas algo extraordinario. Mi familia quizá no es ni la más grande ni la más importante, pero mi corazón sé que es lo suficientemente grande para que tú elijas mi familia, a mi descendencia, a mi linaje, para hacer algo extraordinario. Tú lo hiciste con David y solo tú sabes lo que tú vas a hacer para este último tiempo. Quiero ser hallado conforme a tu corazón y encontrarme en tus planes. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por sintonizarnos esta noche. Si te ha gustado este mensaje, dale like. Te invitamos a suscribirte y activar la campanita para recibir las notificaciones a tiempo. También te invitamos a nuestros servicios online los domingos a las 10 de la mañana y los miércoles a las 7:30. Nuestra iglesia en servicios presenciales funciona los domingos. También tenemos actividad de lunes a las 5 de la tarde y terminamos a las 7 de la noche. Hasta la vista.